A ver si puedo resumir por qué es importante la red recíproca. Ya les mencioné en una clase anterior, ¿no? Todos los resultados sobre teoría de fonones, es decir, vibraciones de los átomos dentro de la red, y toda la teoría sobre movimiento de los electrones dentro del sólido, se refieren a gráficos que son ya sea frecuencia versus vector de onda o energía de los electrones versus vector de onda. Energía es un número real y vector de onda es una cantidad con dimensiones de L a la menos 1, ¿no? Y generalmente, estos K, estos vectores de onda, pertenecen a una especie de celda primitiva de una red. Están dentro de una celda primitiva de una red, que le vamos a llamar zona de Brillouin. Zona de Brillouin es entonces un concepto íntimamente ligado al concepto de vector recíproco, ¿cierto? Entonces, hay tres elementos importantes entonces, cuando uno habla de fonones y de teoría de bandas, que son gráficos omega versus K y energía versus vector de onda, y esos vectores de onda están dentro de una zona de Brillouin, que significa dentro de una zona Wigner-6, pero en el espacio recíproco. Por eso es importante entonces, toda la física del estado sólido es fonones y teoría de bandas. Entonces, si ustedes no conocen el lenguaje de la red recíproca, el lenguaje de zonas de Brillouin, entonces no pueden entender fonones, no pueden entender entonces teoría de bandas, no saben entonces física del estado sólido. Entonces, esa es la importancia de red recíproca. Y en este capítulo, lo que vamos a aprender, ya estamos aprendiendo, ya comenzamos en la clase anterior, construir la red recíproca de una red directa dada, de una red directa conocida, que es una de las 14 redes de Bravais tridimensionales o de las 5 redes de Bravais bidimensionales o de la única o del único tipo de red unidimensional, que es otra unidimensional, ¿cierto? Vamos a aprender a construir entonces las redes recíprocas de esas 20 redes recíprocas que están en el espacio directo. No, uno, entonces, aprender a construir redes recíprocas. Lo aprenden una vez y después ya no tienen que deducirlo de nuevo. Se lo van a saber de memoria ya, porque van a aprender recetas así como la recíproca de una cúbico simple es otra cúbico simple, la recíproca de una FCC es una BCC, la de una BCC es una FCC. Entonces, de las 14 redes, ustedes ya van a saber cuál es. Hay que tener idea de dónde vienen esos conocimientos, y eso es lo que vamos a ver hoy día en primer lugar. Red recíproca, construir redes recíprocas. Y la segunda parte es muy importante porque vamos a aprender a identificar vectores de la red recíproca y tratar de identificarlos en orden creciente en cuanto a módulo. El vector 1, 0, 0 es el más pequeño, el 1, 1, 1 es el siguiente, cuál es el que sigue, etc. En cada tipo de red hay una familia de vectores que podemos ir identificando, ¿no? La familia de vectores de las redes recíprocas de una FCC es diferente de las de una BCC y diferente de las de una hexagonal, por supuesto, ¿cierto? Hay que saber cuáles son los vectores más pequeños de cada tipo de red recíproca. Eso es importante cuando uno habla de difracción de rayos X, por ejemplo. En tercer lugar, hay que saber dos propiedades muy importantes de la red recíproca. ¿Cómo se relacionan los vectores en el espacio? Acá tengo el espacio directo, acá están las redes directas, y acá tenemos redes recíprocas. Supongamos que por un lado redes recíprocas y por otro lado redes directas. Espacio de L a la menos 1 y espacio de longitudes. Entonces, hay una regla, ¿no? Hay una correspondencia, mejor dicho,
que en este lado del espacio de longitudes están las redes directas y hay planos cristalinos. Los cristales se expresan como planos cristalinos, familias de planos cristalinos. Entonces, hay una correspondencia entre una familia de planos cristalinos paralelos y un vector de la red recíproca. Otra familia de planos cristalinos tiene acá otro equivalente, digamos, otro compañero, ¿no? Con el cual se relaciona, que es otro vector de la red recíproca. Un vector de la red recíproca, entonces, tiene como equivalente, ¿no? Se relaciona, mejor dicho, con una familia de planos cristalinos. ¿Y cuál es la relación? Que este vector es perpendicular a esta familia de planos cristalinos. Siempre hay un vector, entonces, de la red recíproca que es perpendicular a una familia de planos cristalinos. Es una regla muy importante. Y tercera regla, mejor dicho, si hablamos de reglas, otra regla, vamos a decir así nomás, la otra regla es que para encontrar la distancia más pequeña entre planos paralelos vecinos, la distancia entre planos paralelos vecinos, vamos a usar una fórmula muy simple, que es la distancia va a ser 2pi entre el módulo de un vector g de la red recíproca, ¿cierto? Es decir, si nosotros conocemos acá un vector g de la red recíproca, la familia de planos equivalentes solamente va a depender del módulo de este vector de la red recíproca. Ya no tenemos que dibujar los planos ni identificarlos en la red, solamente necesitamos saber expresar el vector algebraicamente en el espacio recíproco. Vamos a ver eso. Vamos a introducir el concepto, además, de zonas de Brillouin, que es equivalente al concepto de Celtas-Wigner 6 en el espacio directo. Y finalmente, en este capítulo, ¿no? Ahí da para hacer varios problemas, ejercicios bonitos de matemática que les gusta hacer a ustedes, es expandir en serie de Fourier las funciones de cantidades que están dentro de un sólido cristalino. Dentro de un sólido cristalino hay funciones como potencial electrostático. Si se imaginan ustedes que en cada punto de red hay uno, no vamos a suponer uno para simplificar, en cada punto de la red hay un ion, entonces ese conjunto de iones ordenaditos forma dentro del cristal una energía potencial periódica, ¿no? El potencial en una celda unitaria, o el potencial en una celda unitaria, ¿está bien?, es igualito al potencial en otra celda unitaria. En cada celda unitaria se repite el patrón de energía potencial en función de la posición, ¿cierto? Entonces, esa es una función periódica de la posición. Por ejemplo, repito, la energía potencial dentro del cristal. Energía potencial dentro de un cristal es una función periódica, y esa función periódica, como todas las funciones periódicas, se pueden expresar como una serie de Fourier, ¿no? Y esas series de Fourier son tal que hay un término por cada vector g de la red recíproca. Hay que encontrar entonces un término de Fourier por cada vector de la red recíproca. Es otra aplicación entonces del concepto de red recíproca y de su utilidad en física de estado sólido. Ya les resumí todo el capítulo, vamos a ver ahora paso a paso los detalles. Acá hay una pregunta en el chat. No hay preguntas. Buenas tardes. ¿No? Vamos a ver las diapositivas. Bueno. Vamos a comenzar desde el principio. Entonces, estábamos diciendo que dada una red directa se define a partir de vectores primitivos. Por ejemplo, dada una red directa donde se conocen los vectores primitivos,
uno puede construir tres vectores, A mayúscula, 1, 2 y 3. Puede construir estos vectores que sirven como base primitiva, como terna de vectores primitivos, para un conjunto de vectores en el espacio recíproco, ¿no? Porque acá la longitud arriba es área y abajo es volumen. Entonces, todos estos vectores tienen dimensiones L a la menos 1. Entonces, con estos vectores, entonces yo construyo un conjunto de puntos en el espacio recíproco. H1, H2, H3 son todos enteros, ¿no? A cada terna de enteros, no se nos escapa ninguna. A cada terna de enteros le corresponde un vector de la red recíproca, ¿cierto? Y esa red recíproca tiene dos propiedades que ya vimos. El volumen de una celda primitiva, el volumen de una celda primitiva recíproca es igual a 8 pi cubos sobre el volumen de una primitiva directa. Y que si yo hago el producto escalar, ¿no? El producto escalar de un vector de la red directa, que se expresa en términos de A1, A2 y A3 minúsculas, punto, un vector G de la red recíproca, que se expresa en función de A1, A2 y 3 mayúsculas, entonces el producto siempre va a ser 2pi por entero. 2pi por entero. Esta afirmación se puede demostrar teniendo en cuenta que AI.ai es igual a 2pi. Y AI.aj, donde j es diferente de i, vale 0. ¿Cierto? Entonces acá hay una rutina, un protocolo, para construir la red recíproca de cualquier red directa. ¿No? Profesor, disculpe. ¿Escucho? Profe, un compañero quiere entrar a la clase. No puede. Ajá. No lo veo acá. Un ratito. Como participantes. Ya, ahora recién está acá. Recién aparece. Ya. Hay dos. Otros dos. Falta uno. Liz Gabriela, ¿ya entró? Ok, creo que entraron todos. Entonces, decía que vamos a resolver un ejercicio, ¿no? Son 14 redes de hora B, hay que construir 14 redes recíprocas, pero acá están las reglas, ¿no? Una vez que construyen, ya no necesitan hacer el ejercicio de nuevo, porque se la saben de memoria. Y si les preguntan, bueno, responden lo que saben de memoria. ¿Cuáles son las 14 redes de hora B? Voy a trabajar principalmente con las 9, digamos así, ortorrómbicas. ¿Qué quiero decir cuando digo 9 ortorrómbicas? 4 ortorrómbicas propiamente dichas, que son P, F, I y C. Son 4 ortorrómbicas donde A diferente de B, diferente de C, el módulo, y los tres ángulos, alfa, beta y gamma, son 90 grados. Esas son las ortorrómbicas. Y las cúbicas son 3, donde es lo mismo, los ángulos son 90 grados, pero A es igual a B igual a C. Y la tetragonal son 2, ¿cierto? Donde A es igual a B y C es diferente. Y los ángulos siguen siendo 90 grados. A eso yo les llamo 9 ortorrómbicos. Y hay la décima, que también se presenta a menudo en la física básica del estado sólido, que son las hexagonales. Ya hemos hablado bastante de las hexagonales en el espacio de longitudes, ¿no? Entonces ya tenemos 10. Hay además una que se llama triclínica. La ortorrómbica de una triclínica es una triclínica. La ortorrómbica hay monoclínica, que son 2, ya van 13. Y la 14ª es romboedral. Concentrémonos en las 10 sencillas, que son
que son las 9 ortorrómbicas más la hexagonal. En eso, las diapositivas están concentradas en esas 10. Entonces, uno tiene que, primero, saber los A, B y C de la red, ¿no? Se supone que te dicen, construyeme la red recíproca de una hexagonal. Yo ya sé que A es igual a B y que B es diferente de C, que A con B forman 120 grados y que A con C forman 90 y que B con C también forman 90 grados. Eso hay que reconocer al principio, ¿no? Identificar a la red directa dados los parámetros A, B y C de la celda unitaria. Estamos hablando de celdas unitarias aquí, ¿no? Las redes de Bravais se identifican con cajitas que se llaman celdas unitarias. Entonces, pero para construir la red, la definición que acabamos de dar está dada en términos de vectores primitivos, A1, A2, A3. Entonces, de estos ejes cristalinos, antes de comenzar a construir la recíproca, tenemos que identificar 3 primitivos, ¿no? Hay redes de Bravais que ya son primitivas, la ortorrómbica P, la SC cúbico simple y la hexagonal son primitivas. Entonces, en ese caso, A, B y C son directamente A sub 1, A sub 2, A sub 3. Pero en otras, como las cúbicos FCC y BCC, entonces, en ese caso, los ejes cristalinos no son primitivos. Entonces hay que construir 3 primitivos. A eso se refiere esta de acá. Construimos 3 primitivos. Con estos 3 primitivos aplicamos la fórmula. La fórmula para construir A1, A2, A3. La fórmula de la definición. La fórmula de la definición que la dimos en la primera diapositiva de este file. Una vez que ya tenemos los 3 primitivos, también construimos los 3 vectores convencionales, vamos a llamar. Los 3 vectores convencionales de la red recíproca. Técnicamente, la red recíproca no se va a explicar en cualquier terna primitiva, A1, A2, A3, sino en los vectores convencionales ABC. ¿Y qué son estos vectores convencionales ABC? Estos vectores convencionales ABC mayúsculas son los vectores convencionales de estos ABC de los ejes cristalinos. O sea, hay que multiplicar. Para obtener este A, por ejemplo, hay que multiplicar 2pi B por C entre el triple producto escalar A punto B por C. ¿De acuerdo? Se construyen también estos vectores. Estos son los que sirven para expresar. Este es el lenguaje técnico para expresar a los vectores de la red recíproca. ¿Cierto? Entonces, y después hay que identificar, conociendo este A1, A2, A3 y la relación que tienen estos A1, A2, A3 con ABC, hay que tratar de hacer un dibujo para digamos, definir si la red recíproca es una simple, es una FCC o una BCC. Hay que, digamos, clasificarla. ¿Dónde está clasificada esa red que hemos construido? ¿Está bien? Esos son los pasos, ¿no? Acá hemos construido la recíproca de una ortorrómbica P. Acá están los ejes cristalinos, ABC. Primer paso, construir una terna de vectores primitivos. Entonces decimos, como esta terna ABC en el ortorrómbico P es primitiva, ya no definimos nada, decimos A1, A2, A3 son respectivamente lo mismo que ABC. Entonces aplicamos la definición, la primera diapositiva, y ya están acá A1, A2, A3, ¿cierto? Y también
calculamos A mayúscula, o sea, construimos los convencionales, va a ser 2πb por C entre A, B, C. Entonces me va a salir que este A1 es igual a A, este A2 es igual a B y este A3 es igual a C. Entonces, vamos a decir que esta celda, perdón, esta red recíproca de una ortorrómbica P también va a ser una ortorrómbica P. Acá tienes los ejes cristalinos de la directa y acá tienes los vectores convencionales de la recíproca. Las dos son ortorrómbicas P, ¿cierto? Las dos son ortorrómbicas P. En el caso de una ortorrómbica I, esta es una ortorrómbica I, entonces tienes acá los ejes cristalinos, estamos en el espacio directo, en el espacio de longitudes, esto puede medir 4 angstrom, este 6, este 7, ¿no? Pero todos los ángulos son 90 grados, entonces esta es entonces una terna, estos son los ejes cristalinos, pero como estamos en una I, entonces esta terna no son vectores primitivos, ¿cierto? No son vectores primitivos, entonces construimos una terna de vectores. Y ese ejercicio ya lo hemos hecho antes, ¿no? Entonces, en este caso, ya no partimos de este origen para ver a los tres, porque si usáramos este mismo punto, tendríamos, para ver a los primitivos, tendríamos que ir a celdas vecinas. Entonces me pongo aquí, en este eje, y ahí trazo, desde aquí, desde este nuevo origen, trazo a los tres primitivos de esta celda. Todavía estoy en el espacio de longitudes, ¿cierto? Y estos son, estos que están acá, A1, A2 y A3. Aquí está. Así. El primero, este de acá es el primero. A, que viene hacia el centro de aquí. B, que viene hacia el centro de este. Y menos C. Ajá. A ver. Menos C. Yo creo que es este de acá, ¿no? Este es el A1. De nuevo, entonces, A me viene hacia el centro de la cara. Ya. A viene hacia el centro de la cara de adelante, ¿no? A viene hacia el centro de la cara de adelante, más B, este que está aquí, A más B viene hacia el centro de esta arista, y menos C baja. Este es el A1 entonces. A1, A2, A3. Bueno, están acá. Son un medio, ¿cierto? Multiplicado por un medio. Ya tengo entonces los tres primitivos. Aplico la fórmula. Triple producto escalar. Este ABC medios, no se olviden, este término que está acá, es el volumen de la celda primitiva. El volumen, este que está acá. Este que está acá es este volumen que está acá. Este es el volumen de la celda primitiva. ¿Está bien? En este caso, he puesto directamente ABC medios porque ya sé que en una unitaria, esta es una unitaria, su volumen es ABC, pero hay dos primitivas por celda unitaria. Entonces el volumen de la celda primitiva es ABC sobre 2. Bueno, digamos de la definición, esto es lo que sale. Pero los vectores, esto es lo que sale para A1, A2, A3. Pero este es el vector A mayúscula, este es el vector B, este es el vector C. Entonces esto es A más B, B más C, C más A. Entonces estos son los primitivos. Y acá tenemos a los primitivos expresados en función de los convencionales, ¿no? Hasta ahí estamos siguiendo las reglas. Entonces, acá está el dibujo.
Esta es la directa, acá están A, B, C, los ejes cristalinos, y acá hay algunos vectores, ¿no? Acá están los vectores de estos son los convencionales, ABC, que salen de multiplicar 2pi B por C entre A punto B por C. Y estos de acá son A1, A2 y A3. ¿De dónde salen estos A1, A2, A3? Salen de multiplicar A2 por A3 entre A1 punto A2 por A3. Es decir, de la formulita. De la formulita de la primera página. Y aquí está la relación entre los dos. Estos negritos que están acá son los primitivos y estos que están acá segmentados son los ejes, perdón, bueno, no se llaman ejes cristalinos, se llaman vectores convencionales recíprocos, vamos a decirles mejor. Vectores convencionales recíprocos, A, B y C. A1 es A más B. ¿Cuál será A1? A más B. Este sería A1 entonces, ¿no? A2 sería este de acá, B más C, y A3 es C más A, este que está acá. Entonces, el último paso, a veces uno tiene, el profesor, yo mismo he tenido dificultades para explicar, ahora voy a tratar de abreviar. El último paso es identificar si esa red definido por estos tres primitivos, ¿no? La red queda definida por estos tres primitivos, pero hay que expresarla en términos de estos tres convencionales. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir que se define en función de estos tres primitivos? Quiere decir que bien fácil es multiplicar cualquier entero, cualquier terna de enteros por cada uno de ellos y siempre tendré un punto de esta red recíproca, ¿cierto? H1 por A1 más H2 por A2 más H3 por A3, donde H1, H2, H3 son enteros, es cualquier punto de la red recíproca. ¿Está bien? Pero no hay que expresarlo en términos de A1, A2, A3. Lo convencional es expresarlo en términos de A, B y C, que no son primitivos. Entonces, hay que darse cuenta, esta red que acabo de decir, definida por A1, A2, A3, ¿qué viene a ser? Una directa, una P, una I, o una F, o una C. Entonces, aquí en este dibujo no es claro qué cosa es. Pero, voy a abreviar, si en lugar de hacer este dibujo que está aquí, hago una celdita donde este que está aquí vale 2A. Esta arista le pongo 2A. Esta arista 2B. Y esta arista 2C. ¿Está bien? 2A, 2B. Imagínense, y ustedes tienen imaginación. 2A, 2B, 2C. Entonces, ¿qué resulta? Que resulta que estos tres puntos de acá, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser centros de cara, ¿cierto? Si aquí tengo 2B y acá tengo 2C, entonces un rectángulo acá con 2B y 2C, este de acá viene a ser el centro de la cara. Igualito, 2A con 2B, este viene a ser el centro de una cara. Es decir, si yo construyo una celda unitaria donde la arista no es A, B, C, sino es 2A mayúscula, 2B mayúscula, 2C, en esa celda voy a tener que mi conjunto de puntos generados por estos tres vectores, ¿qué cosa va a ser? Una ortorrómbica F. Entonces voy a acuñar el término, la recíproca de una ortorrómbica I es una ortorrómbica F. Eso es lo que tienen acá, ¿cierto? Esta es la ortorrómbica I y su recíproca es esta de acá, que es una ortorrómbica F. ¿Está claro? Clarísimo, ¿no? Y al revés, si tenemos acá como red directa una ortorrómbica F, este es el espacio de longitudes, ¿no? Estas son caras en Armstrongs al cuadrado o nanómetros al cuadrado, ¿cierto? Esta es una red, entonces, FCC, o mejor dicho, una ortorrómbica F, cara centrada, quiere decir.
Entonces, el razonamiento es el mismo. A, B, C no son vectores primitivos. Construyo estos vectores primitivos A1, A2, A3 y aplico la fórmula de la primera página. En este caso, el triple producto escalar del denominador es el volumen de una celda primitiva, y en este caso hay 4 celdas primitivas por celda unitaria. ¿Por qué? Porque hay 4 puntos de red y cada punto de red se identifica como una celda primitiva. Hay 4 puntos de red en esta celda unitaria. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando la definición de la primera página, entonces nosotros tenemos acá a los vectores primitivos. Esta es una expresión de los vectores primitivos que, como les dije, esto va a ser A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Entonces, de aquí puedo escribir directamente la relación entre primitivos y convencionales, que acá la he ratificado, ¿cierto? Primitivo 1 en función de los convencionales ABC, primitivo 2 en función de los convencionales, etcétera, ¿cierto? Entonces, de nuevo, yo tengo acá mi celda unitaria en la red directa, ortorrómbica F, y acá tengo los convencionales. Entonces, acá no puedo dibujar, en este dibujo, a ver, A más B menos C, se saldría, ¿cierto? A más B es este, y menos C está abajo, ¿cierto? O sea, el primer punto no lo puedo dibujar aquí. No lo puedo dibujar aquí. Entonces, yo intento dibujar estos tres, A1, A2, A3, en una celdita 2A, 2B, 2C, donde voy a hacer el dibujo de estos tres, A1, A2, A3, pero además me voy a dar cuenta si esta red recíproca de esta ortorrómbica F es ortorrómbica C, ortorrómbica P, ortorrómbica I o ortorrómbica F. ¿Cuál de las ortorrómbicas es esta de aquí? La ortorrómbica de esta, la recíproca de esta ortorrómbica F, ¿no? Acá hago el dibujo, ¿no? Y me doy cuenta que acá las relaciones entre primitivos y convencionales está acá. A1, A más B menos C, A2 menos A más B más C, y A3, que es A, adelante acá, menos B y más C. ¿Está bien? Entonces la ortorrómbica de una, perdón, la recíproca de una ortorrómbica I, no, este es F. La recíproca de una ortorrómbica F es una ortorrómbica I. Eso es lo que dice acá. La recíproca de una ortorrómbica F es una ortorrómbica I. ¿De acuerdo? Estos que están aquí en este dibujo, voy a hablar de estos tres dibujos, de estos dos nomás, y después vamos a hablar de todos los que quieran ustedes. Vamos a hablar de este dibujo que está aquí, donde vean la frase, la recíproca de una ortorrómbica I es la ortorrómbica F. La recíproca de una ortorrómbica I es una ortorrómbica F. Y acá, la recíproca de una ortorrómbica F es ortorrómbica I. Vamos a hablar de estos dos dibujos. ¿Qué quiero que vean? Quiero que reconozcan cuáles son los vectores más pequeños de la recíproca de esta ortorrómbica. ¿Y cuáles son los vectores más pequeños? Obviamente, los principales candidatos son estos vectores primitivos. Por ser primitivos ya son los más pequeños, porque van a formar la celda primitiva, que es la unidad, ¿no? Esa celda primitiva se repite y forma una red. Entonces, A1, A2, A3 son candidatos a ser los más pequeños. Estos tres que están acá son A1, A más B, A2
B más C y A. Estos son los tres más pequeños vectores de esta red recíproca, ¿cierto? Dependiendo, ¿no? Como es ortorrómbica, A diferente de B, diferente de C, A puede ser mayor que B puede ser mayor que C, etc. Este puede ser mayor que este mayor que este, etc. Pero estos son los tres más pequeños. Noten acá, les quiero hacer notar esta regla. Yo les he dicho que toda red recíproca se construye con primitivos, pero se expresa con convencionales A, B, C. Noten que el vector convencional ¿cuál sería el vector convencional? Todo esto es 2A, ¿cierto? Todo esto es 2A. ¿Cuál sería el A? La mitad, aquí, ¿cierto? Todo esto es 2B. ¿Cuál es la mitad? Esto de acá. Todo esto es 2C. ¿Cuál es la mitad? Esto que está allí. Noten que A, B y C sirven para expresar a los vectores de la red recíproca, pero en este caso, no son vectores de la red recíproca. A, B y C no son vectores de la red recíproca. ¿Cuáles son los vectores de la red recíproca? Los que están aquí en el dibujo. 2A sí es un vector de la red recíproca porque marca un punto acá. 2B también es vector de la red recíproca. Y 2C también. Este punto de acá también. Y todos ellos se pueden expresar en función de estos tres que son los primitivos de la red recíproca, ¿no? Un ejercicio, ustedes pueden entretenerse en su casa verificando cómo 2C, que es un vector de la red recíproca, se puede escribir con enteros y estos tres. Lo mismo, 2A se va a poder escribir como enteros y estos tres, etc. 2B también. ¿Y este de acá cómo se llama? Este es un vector de la red recíproca también. Se llama 2A más 2B más 2C. Desde aquí hasta acá, 2A más 2B más 2C. Y este de acá también es un vector de la red recíproca. ¿Cómo se llama? 2A más 2B. Vamos a ver luego que simplemente a este se le puede llamar 222. Y a este de acá es 220. Y este de acá es 200. Y a este de acá 002. Y a este 200. A este 110, 011, 101. ¿No? Esos son los vectores de la red recíproca. ¿Y cuáles son los más pequeños? Hay que ir calculando los tres módulos. El módulo de A lo pueden saber ustedes, el módulo de B y el módulo de C salen en función de estos módulos. A, B y C. En función de estos módulos, yo conozco estos módulos. Y pueden ir escribiendo todos estos módulos en función ascendente, de menor a mayor. ¿De acuerdo? No todas las ternas, digamos, no todos los vectores de la forma HA más KB más LC, no todos los vectores de la forma HA más KB más LC son vectores de la red recíproca. Es una afirmación. Voy a hacer la otra afirmación que también es cierta. Cualquier vector de la red recíproca se va a poder escribir como HA más KB más LC. ¿Está bien? No hay contradicción entre las dos afirmaciones. Cualquier vector de la red recíproca tenemos que expresarlo como HA más KB más LC. Pero la afirmación que hice al principio, cualquier HA más KB más LC no necesariamente es un vector de la red recíproca. ¿No? Por ejemplo, H igual a 1, K igual a 1, L igual a 0, sí es un vector de la red recíproca. Pero H igual a 1, K igual a 0, L igual a 0, no es un vector de la red recíproca. ¿Entendieron eso? Eso es básico.
Y acá es lo mismo, ¿no? Tampoco el vector A, el vector B y el vector C no son vectores de la red recíproca, pero sirven para expresar todos los puntos de esta red recíproca. ¿Cuáles son los vectores de la red recíproca? Todos los puntos amarillos que están acá. 2A, 2B, 2C. Este de aquí se llama 1A más 1B más 1C, ¿no? 1A viene por aquí, 1B viene por el plano y 1C sube por acá. Este está en el medio. Identifican esto entonces como el 1, 1, 1, ¿cierto? Y ahora ya identifiqué este como el 1, 1, 1, pero lo voy a tomar esto como origen. Entonces, este de acá sería perdón, en este caso creo que conviene expresarlos todos en función de acá, en función de este origen. No, porque voy a escribirlos, todos los vectores, este es el 1, 1, 1, este es el más pequeño, pero ese también es un vector de la red recíproca, 2A. Ustedes pueden ver que el módulo de este de acá, bueno, es 2A, que vendría a ser algo así como 4pi sobre esta A de aquí, que vendría a ser esta. Acá no se puede decir si este es mayor que este, si este de aquí es mayor que este. ¿Por qué? Porque A, B y C tienen diferente módulo. Pero acá tienen uno de los módulos más pequeños. Cuando les den los valores A, B y C, ustedes podrán definir el orden entre este que está aquí, estos tres que están acá, que sería 2, 0, 0. Noten que el 1, 0, 0 no existe, el 0, 1, 0 no existe, pero existe el 2, 0, 0, 0, 2, 0 y acá el 0, 0, 2, ¿no? Y acá, este de aquí a acá, ¿cuál sería? Este sería el 0, 2, 2. Y este de acá sería el 2, 2, 0, ¿no? Solamente los que están en el dibujo son los vectores de la red y es importante saber ordenarlos de menor a mayor. En el caso de la ortorrómbica P no hay problema, solamente tienen ustedes 2A, perdón, en este caso solamente A, B y C, esos son los más pequeños, y los siguientes serían A más B, A más C, A más B más C, etc. ¿No? Esos son algunos vectores de la red recíproca que hay que reconocer. En el caso, hemos hablado de ortorrómbicas, P, F, y me faltó la C, esta queda como tarea, y van a demostrar ustedes que la ortorrómbica, perdón, la recíproca de una ortorrómbica C también va a ser una ortorrómbica C. Y para las cúbicas, ¿no? Para las cúbicas tenemos acá la red directa de una cúbico simple, es una cúbico simple. ¿Por qué? Estos ya son como corolarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cúbica es como si fuera una ortorrómbica, solamente que A, B y C son iguales. A igual a B, B igual a C. Entonces, el ejercicio es el mismo, pero ahora las tres aristas son del mismo valor. Y sale que la recíproca de una cúbico simple es una cúbico simple y que la recíproca de una FCC, esta es una FCC, es una BCC, ¿no? En el espacio recíproco, y que la recíproca de una BCC es una FCC, ¿no? Lo mismo que para ortorrómbica, repito, pero teniendo en cuenta que A es igual a B igual a C. En este caso sí es bien fácil decir cuáles son los mayores y menores. En este caso ustedes pueden decir que el módulo de esto de acá, noten que el módulo de A es 2pi sobre A. Este A que está aquí tiene módulo
2pi sobre A. Y este B también tiene módulo 2pi sobre A. Y C también tiene módulo, C es esto de aquí está acá, ¿no? También tiene módulo 2pi sobre A. 2pi sobre A, 2pi sobre A. Repito, este no es un vector de la recíproca, este tampoco. Pero entonces el más pequeño vendría a ser este porque su módulo es A raíz de 2. A raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? El módulo de este es A raíz de 2 sobre 2. O sea, 0,7A más o menos, ¿no? 0,7A es este módulo. Y este también. Estos tres tienen módulos, son iguales. Entonces, vamos a hablar generalmente de cuáles son los módulos más pequeños. Esto cuenta como un módulo. Todos tienen el mismo módulo. Raíz de 2 sobre 2A. 0,71 entonces. 0,71 sobre A. ¿Cuál A? Sobre este módulo de acá. 0,71 sobre A. Este es el módulo de estos tres. Y este de acá no existe. Y el siguiente módulo es este de acá, que viene a ser entonces, ¿cuál es el módulo de esto de acá? 2 por 2pi sobre A. Esta A tiene un módulo 2pi sobre A. 2 por 2pi sobre A. ¿Está bien? Me equivoqué un poquito, ¿no? Acá no es 0,7, acá es 1,41, ¿no? Acá es raíz de 2, porque este es A y este es A también. Entonces, este es raíz de 2A. Entonces, ¿está bien? Entonces, el módulo más pequeño acá es raíz de 2 por 2pi sobre A. 1,41 por 2pi sobre A. Y el siguiente es 2 por 2pi sobre A. Son estos tres que están acá. Y el siguiente es este de aquí. El doble de esto, que vendría a ser, si aquí dije raíz de 2, acá va a ser 2 raíz de 2 entonces, por 2pi sobre A. Y después viene este de acá. Y así sucesivamente. Y ustedes pueden ir viendo la sucesión de módulos más pequeños, de menor a mayor. Eso es importante para resolver problemas de difracción de rayos X. Acá está, entonces, la diferencia, lo que les quería decir, lo que ya les dije en la introducción, es que la familia de vectores recíprocos de una FCC es diferente a la familia de vectores recíprocos de una BCC, ¿no? Acá estamos con los recíprocos de una BCC. ¿Cuáles son los recíprocos de una BCC? Ustedes pueden ir viendo acá, de menor a mayor. Dibujo uno de cada tipo, porque hay varios vectores que tienen este mismo módulo, pero dibujo a uno. Por ejemplo, el 101, que es este de acá. Este es el módulo más pequeño. El siguiente, como ya dije, es este de acá, 2A. Noten que para construir el recíproco de una directa BCC, lo que he construido acá es una red recíproca FCC. ¿Por qué? Porque la recíproca de una BCC es una FCC, ¿cierto? Entonces el más pequeño, repito, es este, 101. El siguiente es este de acá, que es 200. ¿Cuál es el tercero? El 002. ¿Cuál es el 022? Que está aquí. Y lo identificamos aquí en este dibujo, el 022. ¿Cuál sería? Creo que es este de acá, ¿no? 2A más 2B. El 3, el A más 3B. El A, noten, el A sería de aquí a acá y el B sería de aquí hasta acá. 3B. Este azul que está acá es el A más 3B. O sea, sería el 130. ¿Cierto? El 222 es este que va aquí, de aquí a acá. ¿Cierto? En esta diagonal mayor de este cubo, cuyas aristas son 2A, 2B, 2C. Y el 2A más 2B, 2A más 4B más 2C. 2A, porque viene hasta aquí. 4B. 2A más 4B. Ajá. Más 2C. Es este de acá, ¿no?
Creo que aquí está, los números no concuerdan. No, este está en el plano. Este, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver la figura. Este que dice aquí G4 en la figura, ¿qué cosa es? 1A más 3D. Ese es este, ¿cierto? El G4. El G6, que está aquí en la figura claramente. ¿El G6 qué cosa es? El G6 es ya el G6. El G6 es todo esto que está acá. Miren el G6, ¿eh? Miren el G6. 2A, ¿cierto? 2A más 4B más 2C. Es este de acá. Y el G5, ¿no está dibujado acá? Sí, ¿no? El G5 es este chiquitito que está aquí. Se ve chico en la figura, pero en realidad es 2, 2, 2. 2A más 2B más 2C. Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Ustedes ya pueden ir viendo acá algo curioso. Los vectores de la red recíproca de una BCC directa, de una directa BCC, los recíprocos, siempre tienen coeficientes donde la suma de los tres es par, ¿no? 1 más 1, 2 más 0 más 0, 0 más 2 más 2, 1 más 3 más 0, etc. Todas estas sumas son pares, ¿cierto? Y también hemos dicho entonces que los planos que hay en una BCC tienen esa propiedad. Los planos cristalinos se identifican por los índices de Miller, donde H más K más L son pares. Y eso es bien fácil. Esta reglita que está acá hay algo que escribí. Los dos tipos de vectores, hay dos tipos de vectores de la red recíproca. Hay dos tipos de vectores de la red recíproca. Escuchen esto. ¿Por qué se satisface? Es bien fácil explicarse por qué. ¿Por qué siempre la suma de los H más K más L es par? Esta explicación de por qué H más K más L es par está aquí en este parrafito que escribí. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de vectores de red recíproca. ¿Cierto? Hay dos tipos de vectores. Los que están en los vértices de los cubos. Los que están en los vértices de los cubos, pero como los cubos tienen 2A, las aristas de los cubos son 2A, 2B y 2C, entonces aquí es obvio que H siempre va a ser par, K también va a ser par, L también va a ser par, entonces H más K más L siempre va a ser par. Se cumple entonces con esta regla. Hay dos tipos de vectores. Uno, los que están en los vértices de los cubos. Y otro, los que están en los centros de las caras. De cualquier vértice, tú puedes ir al centro de la cara sumándole un HA más un KB. O un H o un L, 1A más 1B. ¿Entienden? Van a esta mitadcita, que es 1, y a esta le suman otra mitad, otro 1. Entonces, acá, a este que es par, le suman 1 más 1. Y cuando sumen acá 1 más 1, entonces van a tener que 1 más 1 es par. ¿Está bien? Entonces, la suma de H más K más L siempre va a ser par. ¿Por qué? Porque se cumple esta propiedad de que son dos tipos. Los que están en los vértices, que automáticamente uno se da cuenta que son pares, o los que están en los vértices más 1A más 1B, donde este 1 se agrega a este 1 de acá, y te va a dar al par, agrégale 2, también te sale par. ¿De acuerdo? Es más fácil aquí que con los planos. Y también, ahora, recíprocos de una red directa FCC, reconociendo cuáles son los más pequeños recíprocos de una directa FCC. Ya vimos que la recíproca de una FCC es una BCC. Entonces, el más pequeño es este que está aquí, que es el 1, 1, 1. El siguiente más pequeño es este que está acá. ¿Cuál es el módulo de este de acá?
va a ser 2pi sobre a por raíz cuadrada de 3. ¿Por qué? Porque acá está a, que tiene un módulo 2pi sobre a. Acá está la b, que es también módulo 2pi sobre b. Y subimos c, que es 2pi sobre a también, ¿no? 2pi sobre a y el módulo de este vectorcito es raíz cuadrada de 3 por 2pi sobre a. Y el siguiente, ustedes se van a dar cuenta que es 2. 2 por 2pi sobre a. Este es el siguiente. Y así sucesivamente este de acá, ¿no? Que va a ser raíz cuadrada de 8 por 2pi sobre a. Este de acá, que es el 2, 2, 2, o sea, el doble de este de acá, noten que no lo dibujé aquí para no confundir la figura, ¿no? Este G4, que es 2, 2, 2, lo he dibujado de otro origen. Solo a este G4 lo dibujo de otro origen y va desde un vértice de una celda unitaria hasta el vértice opuesto, ¿cierto? 2A más 2B más 2C, ¿no? Y este chiquitito de acá era A más B más C. Si los pongo los dos juntos, no veo al chiquito, ¿cierto? Que es el más importante, porque siempre los más chiquitos son los más importantes. Etcétera. Entonces, todo esto es la manera de representar. Estos son los HKL, HA más KB más LC. ¿De quién? De los recíprocos de una directa FCC, que los veo en una recíproca BCC. Y noten que todos los HKL son pares o todos los HKL son impares. Pares o impares. Pares, pares. Acá dibujé más pares que impares. Pero también sería, por ejemplo, el 311 también. ¿Cuál sería el 311 a propósito? Vamos a dibujar mejor el 131, que es el más fácil. Aquí en este dibujo. El 131, no está dibujado aquí, pero le voy a señalar cuál es. Este es el 1, vengo hasta aquí A, ¿cierto? Más 3B sería hasta acá. Y subo C. O sea, el centro de este cubo, de acá, el centro de este segundo cubo sería el 131, que también es un vector de la red recíproca, que no está aquí. Y cumple con que los HKL son todos pares o todos impares. ¿Por qué? Porque los que están en los vértices de los cubos son todos pares. Ya está, la regla dice todos pares o todos impares. Aquí están los que están directamente. ¿Cuáles son los HKL todos pares? Los que están en los vértices de los cubos. Y los otros están en los centros de las caras. Y para ir al centro de la cara, a cada coordenada HKL de un par, hay que agregarle 1, 1, 1. Entonces, los coeficientes se convierten todos en impares. Entonces, los que están en los centros de las caras, todos tienen componentes HKL impares. Y los que están en los vértices, todos tienen componentes pares. Ok. Ahora voy a hablarles un poco. Déjenme tomar un traguito de agua. De redes bidimensionales. Noten que la definición de red recíproca se da en 3 dimensiones, ¿cierto? Esta es la definición. Acá están los vectores primitivos. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema cuando hablamos de redes bidimensionales? Cuando hablamos de redes bidimensionales no podemos aplicar directamente esa regla. No, por ejemplo, acá tenemos una red rectangular. Tenemos acá una red rectangular y me dicen encuentre la recíproca de esto. Ya, profesor, entonces este va a ser A1. Como son primitivos, este es A1 y este es A2. Ya, A1 es igual a I, A2 es igual a BJ. Pero ya no tengo más. Entonces, para construir la red recíproca de esta, yo me presto, prestadito nomás, un vector perpendicular a este rectángulo. Y construyo el A3 igual a CK. Y aplico la regla como si fuera
una ortorrómbica, ¿no? Y encuentro el A1 y el A2, y ahí me quedo, ya no me preocupo por el A3 porque solamente necesito dos, el A1 y el A2. Y me sale 2pi A, 2pi entre A por I y 2pi entre B y J. 2pi sobre B por J. Entonces, digo, como esto va a coincidir con los A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, entonces digo que este A1, A2, a la vez que son primitivos, también pueden tomarse como convencionales. Y entonces digo, la recíproca de una red rectangular es otra rectangular, ¿no? Acá A es grande, entonces el A1 o el A mayúscula es chiquito y el B es chiquito, entonces acá en la red recíproca el B es más grande, ¿cierto? Como si fuera rotado 90 grados. Pero son unidades diferentes. Estos son Armstrong a la menos 1 y estos son Armstrongs, ¿cierto? Entonces, no tienen problema para construir la recíproca de una red rectangular. Y bueno, la recíproca de una red cuadrada también es una red cuadrada. Ya no necesito hablar, solamente que A es igual a B, ¿cierto? Los dos son, este va a ser 2pi sobre A y este también 2pi sobre A. ¿Entendido? Si ya calculé para la rectangular, ya no me preocupo para la cuadrada, solamente pongo A igual a B. Entonces, esto es A, esto también es A. Esto es 2pi sobre A, esto también es 2pi sobre A. ¿De acuerdo? Y para una red recíproca de una rectangular centrada, este es en el espacio directo. Esta es una red rectangular centrada. De las 5 redes de Bravais que ya estudiamos. ¿Cuál es la recíproca de esto? Entonces, tengo que buscar una primitiva. Esto lo puedo tomar como A1. Esto es A1, acá está. A1 es igual a A. Y como esto de acá no es, ¿cierto? ¿Por qué A y B no son primitivos? ¿Por qué A y B? Porque yo no puedo expresar este punto de la red, no puedo llegar ahí con A y con B y con enteros. Tendría que usar fracciones, ¿cierto? Entonces, A1 yo lo puedo tomar y este vector lo tomo como el segundo primitivo. Entonces, mis vectores primitivos son este de acá y este de acá. Mi celda primitiva es entonces este paralelogramo que está acá. De aquí a aquí, de aquí a acá, trazo paralelo y acá. Esta es mi celda primitiva. Pero yo necesito tres. Me presto entonces uno perpendicular que le llamo CK. Con estos tres aplico la regla de la página 1 de este file. Yo tengo A1, A2. No busco el A3 porque no lo necesito. Solamente con el A1 y el A2 ya tengo. Y voy a encontrar esta relación para el A1 en función de A mayúscula y B mayúscula, y el A2 va a coincidir con el B, ¿no? Y voy a tener entonces que dibujar una celda unitaria no con A y con B solamente, sino con 2A. 2A y con 2B para poder identificar este tipo de red y decir que la recíproca de una rectangular centrada es una rectangular centrada. Pero las aristas son 2A y 2B, ¿cierto? Y también voy a hablar, es importante, voy a hacer, a veces es complicado hablar con dos dimensiones y algunos conceptos los voy a dar en cristales unidimensionales. Voy a hablar de cristales unidimensionales. Entonces, esta es una red cristalina unidimensional. A. No hay 14 tipos de redes unidimensionales, solamente hay un tipo de red de Bravais unidimensional. Esta que está aquí. Cualquier entero por A. Puedo tomar origen aquí. Esto es el A, 2A, 3A, 4A. Esta es una celda primitiva y también es una celda unitaria. ¿Y cuál es la recíproca? ¿Cómo aplico la regla de la página 1? Entonces me tengo que prestar dos vectores.
A1 digo igual a A, pero A2 es igual a BJ y A3 es igual a CK. ¿No? Aplico las reglas y solamente calculo un vector. Y voy a tener que el vector recíproco de este A es A mayúscula, que va a ser 2pi sobre A. Entonces yo digo, la recíproca de esta red directa, cuya celda unitaria es A, es una red recíproca cuya celda unitaria es 2pi sobre A. ¿Está bien? 2pi sobre A. Entonces, si le damos un conjunto de puntos y acá le dicen A, automáticamente ustedes dicen, ah, ya, este está en el espacio de longitud, esta es una red directa. Y esto está 2pi sobre A, ah, ya, esto está entonces en el espacio recíproco. Esta es una red recíproca. Y esta es la red recíproca de esta de acá. Hay un teorema que dice la recíproca de la recíproca es la original. Entonces, si le toman la recíproca a esta, van a encontrar que es esta de acá. Lo mismo vale para las bidimensionales y las tridimensionales. Acá hay un ejemplo también, ¿no? O sea, hemos hablado de ortorrómbicas, cúbicas. Ahora, acá hay un ejemplo con hexagonales. En construir una red recíproca de una hexagonal 3D y determinar los 5 módulos más pequeños. Si me dan la hexagonal, una red hexagonal tridimensional, queda perfectamente definida por A por B, que hacen 120 grados entre sí, y que A es igual a B. Entonces yo ya no necesito dar el valor de B, porque ya sé que A es igual a B. No necesito saber el ángulo, porque si me dicen hexagonal, ya está implícito que el ángulo entre A y B son 120 grados, el ángulo entre A y C es 90, y el ángulo entre B y C también 90. ¿Cuál es la red recíproca de esto? Vamos a ver si se entiende acá. Acá están las operaciones. A1 es igual a A2 es B, que es este de aquí, en forma vectorial B. A y B son vectores primitivos, ¿no? En una hexagonal no existe hexagonal F, ni hexagonal C, ni hexagonal I. ¿Cuántas hexagonales existen? Solamente una, y es una hexagonal P. Entonces los ejes cristalinos son también vectores primitivos. Entonces acá está, A1 igual a A2 es igual a B, ¿no? Si yo tomo origen de coordenadas acá, este es el vector X, este es el vector Y. Entonces, en este sistema de coordenadas, el vector B queda escrito así, y el vector C perpendicular a este plano, que no está dibujado, solamente está mencionado aquí algebraicamente. Aplico las reglas, acá está el C, ¿no? Acá también hay un C, que indica que está saliendo. Entonces, aplico las reglas, y estas son las reglas que hay que aplicar, y encuentro que acá está A1, A2, A3, ¿cierto? Entonces voy a hacer, el dibujo es este que está acá, ¿no? Este A, este B, estos vectores A y B se obtienen directamente de hacer acá 2pi B por C entre A punto B por C, ¿no? Acá se han obtenido A y B. En función de estos A y B hay que expresar a estos vectores. Hay que expresar a estos vectores. Bueno, y todos los HKL se van a expresar en función de este A y este B, que están formando ahora 60 grados, ¿no? Y este C. En función de estos tres hay que expresar a cualquier vector de la red recíproca, ¿no? Construir la red recíproca ya está construida. Está construida por este A, este B y este C. ¿Cierto? Donde aquí están los módulos de A, B y C. Entonces,
¿Cuáles son los vectores más pequeños? Obviamente, este es uno de los más pequeños. Todos van a ser los más pequeños. Este vector A, que sería el 1, 0, 0. El B, que sería el 0, 1, 0. Y este de acá, que sería el 1, 1, 0, etc. Todos van a tener el mismo módulo y los repito una sola vez nada más. Son este vector. Este es el módulo de A. ¿Cierto? ¿Cuáles son los siguientes más pequeños? ¿No? Está entre estos dos, ¿no? Hay que ver, depende de si A es mayor que B o B es mayor que C, serían estos de acá, ¿no? Si A es mayor que C o C es mayor que A. Depende de cuál es mayor. Entonces acá están los valores. Con estos valores, A es igual a 22. Entonces estoy seguro que este de acá es chiquito, ¿no? Y C es más grande, ¿no? Pero también son candidatos A más B, como les decía, A más B es este que está aquí, por ejemplo, A más B y A más C y 2C y A más 2C. Entonces hay que ir probando, hay que ir calculando los módulos de todos estos vectores que están acá para obtener los 3, los 4, los 5 vectores más pequeños. Acá están los módulos calculados. Ustedes pueden repasar acá, chequear los módulos de cada uno de estos vectores que me propuse acá. Los módulos. Y después que calculo los módulos, yo ya hago mi tablita. ¿Cuáles son los más pequeños? ¿No? Y este es el orden. ¿No? Si me equivoqué acá. ¿Está bien? C es el más pequeño. C. 2C es el tercero. Y en medio de ellos está este de 22. ¿Está bien? Está bien. Esta tabla es, ¿no? A más C, etc. Ese es un ejercicio entonces que hemos hecho ya para las cúbicas y para la hexagonal. ¿Cuáles son los vectores más pequeños, los 3 más pequeños? A veces se me ocurre preguntar por los 5 más pequeños. ¿Está bien? Ahí nos quedamos ya, ahí dejamos ese tema. ¿Qué hemos aprendido hasta ahí? ¿Qué supongo que ustedes han aprendido hasta ahí? Construir redes recíprocas e identificar los 5 o 6 vectores más pequeños de cada red directa. Los 5 vectores recíprocos de cada red directa. ¿Está bien? Lo dejamos ahí. Y ahora vamos a el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Identificar. El siguiente tema es identificar planos en la red directa, ¿no? Planos cristalinos, cuyos índices de Miller son H y KL. Repito, planos cristalinos, cuyos índices de Miller son H y KL, con vectores de la red recíproca, cuyas componentes vectoriales son los enteros también H y KL. ¿Cierto? Entonces, en estas dos diapositivas voy a mostrar que si tenemos en el espacio directo un plano cuyos índices de Miller son H y KL, ¿no? Donde las reglas son bien definidas, dimos un protocolo para encontrar los índices de Miller. Si seguimos al pie de la letra ese protocolo, entonces esta familia de planos HKL va a ser perpendicular a un vector de acá, de la red recíproca, cuyas componentes son los mismos números, HKL también. HKL vector perpendicular a la familia de planos cristalinos cuyos índices de Miller son HKL. Eso es lo que vamos a aprender en estas dos diapositivas, ¿no? O sea, no es a secas, no es a secas de que una familia de planos es perpendicular a un vector de la recíproca, no. Es una familia de planos con índices de Miller HKL perpendicular a un vector de la recíproca con componentes HKL. Ese es todo el teorema. ¿Y cuál es la demostración? Vamos a ver. Aquí está el enunciado, ¿no? Y yo he supuesto que al plano en la red directa,
lo represento por enteros y vectores de la red, perdón, vectores de la terna primitiva. A1, A2, A3 son primitivos. A1, entonces este R1, M1, N1, P1, todos estos M's y N's y P's son cualesquiera terna de enteros. Cualesquiera terna de enteros con estos vectores primitivos, R1, R2, R3, entonces son 3 puntos de la red directa. 3 puntos de la red directa me definen un plano. Este es un plano, ¿cierto? Con estos 3 puntos, yo construyo 2 vectores. Por ejemplo, R2 menos R1 y R3 menos R1. R1 es la intersección de esos vectores. ¿Está bien? R2 menos R1 por R3 menos R1. Entonces, es obvio que el producto vectorial de R2 menos R1 por R3 menos R1 es perpendicular a este plano que pasa por estos 3 puntos. N es, si lo normalizamos, N es una normal, entonces, ¿cierto? Si lo dividimos entre el módulo. ¿Está bien? Cuando hagamos este producto, ustedes van a multiplicar cosas como A1 por A2, o mejor dicho, A2 por A3. Van a encontrar acá, hay varios productos acá, A2 por A3. Pero A2 por A3 es paralelo a A1. También van a encontrar A3 por A1, que es paralelo a A2. Y A1 por A2, que es paralelo a A3. Entonces, cualquier vector de esta forma, que está aquí, cualquier vector de esta forma va a ser escrito de esta forma que está acá. Entero por A1 más entero por A2 más entero por A3. ¿Se dan cuenta de esa cosa tan simple? ¿Qué quiere decir? Si yo lo puedo escribir como A1 por A1 más entero por A2 más entero por A3, quizás por un factor, y multiplicado acá por un factor, una constante, digamos. Pero es obvio que este n, este vector que está aquí entre paréntesis, es un vector de la red recíproca, porque cumple con las reglas de que es entero, y los 3 vectores A1, A2, A3 son una terna primitiva. Entonces, este es un vector de la red recíproca, o es paralelo a un vector de la red recíproca. Es paralelo a un vector de la red recíproca. Acá están los valores. Acá he efectuado solamente el H1, sale esto de acá. Pero hay un factor acá, 2pi, que es una especie de constante. Acá está, ¿no? 2pi por n es un vector de la red recíproca. No, n no necesariamente, pero si lo multiplicamos a 2pi por algo, sí es un vector de la red recíproca. Digamos, n es paralelo a un vector de la red recíproca. Entonces, pero esta n es normal al plano. Entonces, este g también es normal al plano. Hay un vector de la red recíproca, entonces, perpendicular a este plano que pasa por R1, R2, R3. ¿Se dan cuenta de esa primera parte, entonces? Ya demostré que cualesquiera terna de puntos que me define un plano, entonces yo puedo decir que ese plano es perpendicular a un vector de la red recíproca. Hasta ahí nomás. O sea, por ahora. Vamos a demostrar que este plano de acá, R1, R2, R3, va a tener los mismos índices de Miller que este vector G de la red recíproca. ¿Está bien? Los vectores de la red recíproca se construyen, repetí, a partir de A1, A2, A3, pero se expresan, son los mismos vectores, ¿no? Una vez que yo ya los conozco en función de A1, A2, A3, mayúscula, yo los expreso en función de A, B y C. Siempre se puede expresar un A1, A2, A3. Entonces, yo no sé cuál será todavía el ABC para este vector G, pero estoy seguro que ese G se va a poder expresar en términos de A, B y C, dependiendo del tipo de red que se construya con estos A1, A2, A3.
¿cierto? G, entonces yo puedo admitir que es un HA más KB más LC, porque es un vector de la red recíproca y todos los vectores de la red recíproca se expresan en términos de A, B y C. Entonces, yo ya sé que el plano perpendicular a G, ¿no? Ese mismo plano del que estábamos hablando, ahora lo puedo expresar de esta forma. R menos R1.G es igual a 0. ¿Cierto? Ahora voy a suponer que ese G, no importa por qué lo multiplique, siempre va a seguir siendo normal, entonces yo supongo que es el más pequeño en esa dirección. ¿Cierto? Es el más pequeño en esa dirección. Entonces, nosotros hemos demostrado en la segunda o en la tercera página de este file que cualquier vector de la red recíproca, ¿no? Cualquier vector de la red recíproca multiplicado escalarmente por un vector de la red directa, vector de red directa punto vector de red recíproca, ¿cuánto nos da? 2pi por entero. R1 ya sé que es un vector de la red, porque el plano, este R1 es uno de los tres que define el plano. Entonces R1.G ya sé que va a ser 2.n. Entonces este plano que está aquí también se puede escribir como R.G igual a 2pi por entero. ¿De acuerdo? Ahora yo digo, este G lo escribo como HA más KB más LC, porque es un vector de la red recíproca, pero los vectores de la red recíproca siempre se escriben así. ¿Cierto? Entonces, yo voy a suponer que este plano perpendicular a G intersecta a los ejes cristalinos A, B y C en los puntos PA, QB, RC. ¿No? Es un plano infinito en el espacio directo, entonces yo trazo tres ejes y seguro que va a intersectar a esos tres ejes en esos tres puntos. ¿Qué quiere decir? Que estos tres puntos son puntos del plano. Estos tres puntos son puntos del plano que pueden ir acá. Pueden reemplazar a este R. PA satisface esta ecuación. QB también satisface esta ecuación. Y RC también satisface esta ecuación. Pero cuando pongo PA punto este vector G que está acá, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 2pi por entero. 2pi HP, ¿no? Multipliquen PA.G, QB.G, este también es punto de este plano, también pueden ir aquí donde está R. Todos los R que satisfacen esta ecuación son puntos del plano, y estoy suponiendo que estos son los intersectos, son puntos del plano, entonces todos van a satisfacer esta ecuación cuando se multiplican por este G, y los resultados van a ser estos que están acá. ¿Cierto? Entonces, yo puedo ver de aquí, yo puedo ver el 2pi, se cancela con el 2pi, ¿cierto? Entonces voy a ver que h va a ser entero entre p, k va a ser entero entre q, ¿no? Esta es de estas tres relaciones, de estos tres productos que yo hice reemplazando estos tres en la ecuación del plano, saco estas tres relaciones, donde h, k, l son las componentes más pequeñas de un vector en esta dirección. Y estos son los intersectos. Y esto es justamente, n es un entero, ¿no? De aquí, de lo que acabo de decir, se deduce que n es el entero más pequeño por el cual se multiplican a los intersectos para obtener HKL. Entonces, HKL, ¿qué son? Por definición de índices de Miller, HKL vienen a ser los índices de Miller. O sea, los índices de Miller de este plano coinciden con las componentes HKL del vector de la red recíproca, que es la normal a ese plano, que es perpendicular a ese plano. ¿No?
Pueden seguir la demostración, pero el resultado que va a manejar siempre en toda su carrera, si llegan a ser solidistas, la relación que necesitan es, tengo una familia de planos con índices de Miller HKL, entonces acá en el espacio recíproco va a haber un vector HA más KB más LC, tal que, mejor dicho, tal que no, sino que siempre ese vector HA más KB más LC va a ser perpendicular a esta familia de planos en el espacio directo cuyos índices de Miller son HKL. ¿Claro? Es bonito. Cuando ustedes lo manejen, van a ver que es una teoría muy bonita. Esa es la conclusión, que ya la dije varias veces, pero que está escrita acá. Los índices de Miller y HKL definen una familia de planos paralelos entre sí y perpendiculares todos ellos al vector de la red recíproca. G igual a HA más KB más LC. ¿No? Y ahora, otra propiedad muy útil. Otra propiedad muy útil en física del estado sólido. Voy a demostrar que yo puedo tener acá una familia de planos difícil de dibujar, ¿no? En el espacio directo. Dibujan ustedes la familia de planos 731. 731. Si para dibujarlos 1, 1, 1 nomás ya me complico la vida. Imagínense dibujar el 731. Tenía que dibujar como 7 celdas unitarias, por ejemplo, ¿no? Para ver cuál es el plano 731. Y calcúleme la distancia entre dos vecinos de acá. Calcúleme la distancia entre dos vecinos, entre dos planos paralelos vecinos de la familia 731. Y después calcule, bueno, dibújenlos y calcúleme la distancia. Complicado. Entonces, si yo quiero calcular esa distancia entre planos 731, que sean vecinos, entonces ¿yo qué hago? Yo solamente debo calcular el vector 7A, debo calcular solamente el módulo del vector 7A más 3B más 1C. Ese es el módulo de G. 7A más 3B más 1C. Ahora hago la operación. Distancia, esta que está acá. La distancia va a ser 2pi entre el módulo de ese vector. No conozco los planos, no los he dibujado porque sería complicado. Pero ya sé cuál es su distancia entre dos vecinos. 2pi sobre módulo de G. 2pi entre 7A más 3B más 1C. Hazla nomás ya. ¿Sabes? Puede ser cómodo entonces aprenderse esta formulita. Este G es el vector más pequeño en esa dirección, siempre. Este es el más pequeño. Esta es la formulita. Y vamos a tratar de explicarla. ¿Cómo se obtiene esa formulita? Entonces, se supone que acá están dos planos paralelos vecinos. Dos planos. Esta es una porción de un cristal, de una red cristalina, perdón. Entonces, esta es una. Pero de esta red cristalina solamente estoy dibujando dos planos. ¿Cierto? Entonces, acá está un plano, es una red bidimensional, y acá otro plano, otra red bidimensional. Entonces, ¿cuál es la distancia entre estos dos planos, que son vecinos? Estos dos planos que son vecinos entre sí. Entonces, ustedes dicen, acá, este plano está visto de canto, ¿no? Así que voy a llamarle a este vector A2. A este que está aquí, A2. Seguro que A3 va a ser un plano perpendicular a este plano del dibujo, ¿no? En este mismo plano, ¿está bien? Este mismo plano está definido por dos vectores, que los puedo llamar vectores primitivos. Al primer punto que encuentre en esta dirección se llama A2.
Y el primer punto que encuentre en la dirección saliendo de este plano va a ser A3. ¿Está bien? Entonces, A2 por A3 va a dar una área, y esa área va a ser el vector de la celda primitiva de esta red bidimensional. ¿Están de acuerdo? Pero, para expresar toda la red tridimensional, yo necesito un tercer vector, que puede ser este A1, ¿está bien? Puede ser este de acá, le puedo llamar A1, o como está aquí en este dibujo, a este de acá le llamo A1. ¿Está bien? Entonces, cualquiera de estos tres que escoge, A1, acá A1 o acá A1, A1 con A2 y A3, ¿qué me forma? Una terna primitiva. Una terna primitiva. Entonces, con esa terna primitiva, yo digo, voy a comenzar a construir la red recíproca. Voy a construir la red recíproca. Y el primer vector de la red recíproca va a ser A1, ¿no? Que A1 tiene su definición bien precisa. ¿Cómo es la definición de A1? 2pi, este A2 por este A3, ¿cierto? 2pi A2 aspa A3, dividido entre el volumen A1 punto A2 por A3. Ese es mi vector A1. Y como en el numerador estaba el vector A2 por A3, es obvio que este vector que estoy encontrando con estas operaciones va a estar en esta dirección. O sea, A1 es perpendicular, porque es A2 por A3. A2 aspa A3 es entonces perpendicular a este plano. ¿Sí o no? A2 por A3 es perpendicular a este plano, y yo en lugar de llamarle A1, le llamo G. O sea, el vector G perpendicular a esta familia de planos es este vector A1. ¿Cierto? El vector A1. Entonces, ahora me dicen, calcule usted la distancia entre estos dos vectores, entre estos dos planos, perdón. Calcule la distancia entre estos dos planos. Tengo acá el dibujo, y entonces acá tengo la perpendicular. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar de geometría analítica? Voy de un punto del plano a otro punto del plano y hallo la proyección en la perpendicular. Hallo la dirección en esta perpendicular. Cualquier, puede ser este, cualquier vector que va de un plano a otro plano y encuentro la componente en esta dirección. O sea, por ejemplo, A1.G. A1.G es la proyección de este vector, perdón, A1.G no, A1.vector G entre el módulo de G. A1.G entre el módulo de G. ¿Estás de acuerdo? ¿Aquí está o no? No está. Pero la proyección de este vector sobre esta perpendicular, yo la puedo escribir como este A1, este de acá, este A1, punto G dividido entre el módulo de G. Esa es la distancia. ¿Cierto? Anoten A1.G sobre módulo de G. Ahí respiro un poquito, me paro un poquito y explico otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes de estas definiciones que están acá? ¿Cuánto es A1, este A1 de aquí, punto este 1, este A1, punto este A1? ¿Cuánto es? Hable alguien, por favor. $2pi. A1, punto A1, ¿cuánto es? No escuché. Voy a ver. 2pi. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo acá. A1 punto, eso es lo que voy a usar acá. Como esta es una terna primitiva, entonces A1, este A1, punto, este G, que también es A1, pero mayúscula, A1.A1 es 2pi. A1.G es entonces 2pi.
A1.g es 2pi. Pero ¿cómo había dicho que era la distancia? ¿Se acuerdan? La distancia es la proyección de esto sobre esto, dividido entre el módulo, ¿cierto? Un vector unitario que pasa por acá, mejor dicho. El vector unitario es g sobre el módulo de g. A1.g es 2pi, entonces 2pi sobre el módulo de g. Eso es lo que está acá. Distancia es 2pi entre el módulo de g. ¿De acuerdo? Esta formulita es importante para hallar distancias interplanarias. Voy a dar un ejemplo sencillo nomás en la pizarra para no complicar la vida. Vamos a ver. Voy a salir de acá. Ya. Vamos a imaginarnos. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer, no sé, voy a improvisar un poco, una ortológica y... Está complicado, ¿no? Vamos a hacer un cúbico, ¿no? Más fácil. Ya, una cúbico y, o sea... Esto está, también está, este es un plano, ¿cierto? ¿Cómo se llama este plano que está aquí? Este plano que está acá se llama el plano 1, 1, 1. ¿Dónde hay otro plano 1, 1 en este dibujo? Vamos a hacerlo así. Este es el otro plano 1, 1, 1. ¿Lo ven? ¿Cuál es la distancia entre esos dos planos? Esta es una 1, 1, 1. Esta es una FCC. ¿Cierto? Esta es una FCC. Lo que me dice la regla es, tú quieres calcular la distancia entre esos dos planos. No te preocupes, no mires ese dibujo. Mejor anda vete a la recíproca. ¿Cuál es la recíproca de una FCC? Este es A. 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 ¿Cuál es la recíproca de una BCC? ¿Del dibujo? Una FCC. No, una BCC. Muy arriba, ¿no? A ver, voy a ponerme los lentes para ver si no me estoy saliendo del cuadro. Ya me salí. Entonces voy a ponerlo aquí. Esta es la BCC, ¿cierto? Esta es la BCC. Entonces, esta es la recíproca. La recíproca, entonces para saber que estoy hablando acá de una recíproca, yo pongo aquí que esta lista es 4pi sobre A. ¿Cierto? ¿Entienden? 4pi sobre A. ¿Por qué? Porque esto es A mayúscula y su módulo de A mayúscula es 2pi sobre A. Pero eso no me sirve. Tengo que usar toda la lista que es 2A. ¿Entienden? Entonces 4pi sobre A. Acá también 4pi sobre A. Y por acá 4pi sobre A. Esa es la, digamos así, la celda unitaria recíproca de una FCC. Entonces, yo digo acá, esta es mi familia de planos cristalinos 1, 1, 1. Esa familia de planos cristalinos 1, 1, 1 va a ser ortogonal, no va a ser perpendicular al vector 1A, este es 1A, más 1B, más 1C, que es el que cae acá. O sea, el vector A más B más C, o simplemente el vector 1, 1, 1. El módulo de A es 2pi sobre A. Entonces, el módulo de este vector
G, el módulo de este G, este módulo de este vector G, ¿cuánto es? Aquí todavía tengo espacio. El módulo de G es 2pi sobre A por raíz cuadrada de 3. El módulo de este vector G es 2pi sobre A por raíz de 3. Entonces, ¿qué me dice la regla? ¿Cómo es la regla para encontrar la distancia? Voy a calcular acá. Distancia entre planos 1, 1, 1. ¿Cuál es la distancia entre planos 1, 1, 1? 2pi entre el módulo del vector recíproco 1, 1, 1. Esa es la distancia entre planos paralelos con índices de Miller 1, 1, 1. ¿Y cuánto sale acá? Este de acá es el módulo. ¿No? El módulo. Entonces esto es 2pi entre 2pi sobre A raíz de 3. O sea, ¿cuánto sale? Distancia, entonces, voy a escribir acá, D1, 1, queda solamente A raíz de 3 sobre 3. ¿Cierto? Entonces, este es un caso fácil y ustedes lo pueden hacer en esta figura directa. ¿No? ¿Por qué? Porque trazan la diagonal mayor y saben que la diagonal mayor tiene un valor de A raíz de 3. Y que hay 3 distancias interplanares entre este punto y este punto. ¿Por qué 3? Si aquí nomás veo un, porque por aquí también puede pasar otro plano y por aquí también puede pasar otro plano. ¿Cierto? Entonces, entre este plano y este plano hay 1, entre este plano y este plano hay 2, y entre este plano y este plano que va a pasar por acá son 3 distancias interplanares. Entonces, esta diagonal mayor va de un plano a otro plano y hay 3 distancias interplanares. Entonces, de aquí es fácil ver que la distancia entre dos planos vecinos, 1, 1, 1, es A raíz de 3 sobre 3. Tal como yo he usado, como yo he obtenido, usando la fórmula 2pi sobre G. Acá es fácil usando la geometría, pero si fuera el plano 7, 1, 1, me lleva un montón hacer el dibujo, un montón de tiempo. ¿Cierto? Esa es la aplicación entonces de esa formulita. Ok. Entonces, vamos a mencionar los temas para la próxima clase. Ya faltan 10 minutos de clase, pero puedo ir mencionando los temas. Zonas de Brillouin. ¿Qué cosas son zonas de Brillouin? ¿No? Zonas de Brillouin son, digamos, regiones del espacio recíproco, que se obtienen por una regla bien parecida a la regla que se usó para obtener las celdas Wigner 6. Es decir, desde un punto de la red recíproca, así como está aquí, no puedo entrar acá, sí, acá, desde un punto de la red recíproca se trazan segmentos a los puntos de la red recíproca vecinos, a los vecinos más cercanos, segundos, terceros vecinos y así sucesivamente. Se bisecan esos segmentos con planos perpendiculares y el sólido más pequeño encerrado por esos planos bisectantes o bisecadores que encierra al origen de la primera zona de Brillouin viene a ser entonces, la primera zona de Brillouin es entonces como la celda Wigner 6, ¿cierto? Pero el segundo sólido más pequeño se llama, al segundo sólido más pequeño le restamos la primera zona de Brillouin y a eso se le llama segunda zona de Brillouin. Al tercer sólido más pequeño se le resta la primera y la segunda y nos quedamos con la tercera zona de Brillouin. Eso se explica con el dibujo que está acá, ¿no?
acá está una red cuadrada, que es la más sencilla para explicar. Entonces trazo segmentos, acá hay un segmento, acá hay otro, ¿no? Pero puedo trazar más. Entonces, trazo, estos son los segmentos bisectantes, planos si quieres, bisectantes, ¿cierto? Entonces son los planos. Y acá tenemos el sólido más pequeño en el espacio recíproco, y esto se llama primera zona de Brillouin. Pero acá tienen ustedes un segundo sólido más pequeño. A este sólido más pequeño le quitamos este sólido anterior y nos queda la segunda zona de Brillouin. Todo esto amarillo es la segunda zona de Brillouin, ¿cierto? Y así podemos seguir construyendo, trazando más segmentos, por supuesto. Trazamos segmento de aquí a acá, segmento de aquí a acá, segmento para todos lados. Trazando más segmentos se puede tener el tercer sólido más pequeño. El tercer sólido más pequeño que se obtiene de acuerdo a esta regla es este celeste. Pero le quitamos el amarillo y le quitamos el plomo que está aquí, ¿no? Este gris. Entonces le quitamos el amarillo y el gris, nos quedan solamente estos trocitos de celeste. Todos esos trocitos de celeste se llama tercera zona de Brillouin. Y así sucesivamente. En el libro de Ashcroft menciona hasta más o menos el dibujo que ellos hacen es hasta la séptima zona de Brillouin. Yo me quedo ahí con eso. ¿Está bien? Y acá la primera zona de Brillouin para una hexagonal. La primera zona de Brillouin para un hexagonal, trazo segmentos, bien fácil porque trazo los segmentos, y acá me sale un hexágono. Me sale un hexágono. Y esta es la primera zona de Brillouin. La regla es, voy a explicarlo aquí, que todas las zonas de Brillouin tienen el mismo volumen. Aquí estamos en dos dimensiones, sería en dos dimensiones, todas las zonas de Brillouin, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, todas las zonas de Brillouin, entonces, tienen la misma área, ¿cierto? O sea que el área de este cuadradito gris es igual a la suma de estas 4 triangulitos amarillos y a la suma de estos 8 cuadraditos celestes, y así sucesivamente. Todas las zonas de Brillouin tienen el mismo volumen. Y, obviamente, hay una zona de Brillouin por cada punto de red, ¿no? Entonces, el volumen de la zona de Brillouin, ¿no? El volumen de la zona de Brillouin va a satisfacer esta misma regla que acá. Vamos a decirlo. El volumen, ¿se acuerdan del volumen? Esta reglita que acá. Esta era una celda primitiva por A1, punto A mayúscula 1, ¿no? A mayúscula 1, punto A2 por A3. Este es el volumen de una primitiva recíproca. Volumen de una primitiva recíproca es igual a 8 pi cubo entre el volumen de una primitiva directa. En este caso, reemplazo acá la palabra primitiva recíproca y también puede decirse una zona de Brillouin. Si usted quiere hallar el volumen de una zona de Brillouin, simplemente tiene que dividir 8 pi cubo entre el volumen de la celda primitiva directa. Y todas las zonas de Brillouin, primera, segunda, tercera, cuarta, tienen el mismo volumen. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es el volumen? Acá estoy, ¿no? ¿Cuál es el volumen de esta celda? Estamos en dos dimensiones, ¿no? ¿Cuál es el área de esta celda unitaria, que también es celda primitiva, ¿no? Formada por A y B. ¿Cuál es el volumen? A cuadrado, raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Porque acá hay el área, ¿no? A cuadrado, raíz de 3. A ver. Sí, ¿no? Sí o no. Es vector A por vector B. ¿Cuál es el seno de este? Es simplemente este módulo por el seno de este ángulo. Este ángulo es 120. Seno de 120 es raíz de 3 sobre 2, ¿cierto?
Entonces, a cuadrado raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cuál es el área de este hexágono? 8 pi cubo entre esto que está acá. Entre a cuadrado raíz de 3 sobre 2. Ese es el volumen de este hexágono. Chequenlo. ¿Y me dan la razón o no? Acá también. En 3 dimensiones, la celda Wigner 6. ¿Está bien? ¿Tengo tiempo? Ya. Lo voy a dejar ahí nomás. Vamos a continuar hablando de este tema, zonas de Briand, la próxima clase. Entonces, la próxima clase hay 2 temas, ¿no? Termino con zonas de Briand y comienzo a hablar de series de Fourier en redes tridimensionales, bidimensionales, unidimensionales. ¿Cómo expresar una función periódica dentro de un cristal como una serie de Fourier? Ese es el ejercicio de mañana, de pasado mañana, perdón. Ahí nos quedamos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Profesor, sobre los planos cristalinos, ¿cómo se puede entender que una familia de planos cristalinos no representa una red? O sea, digamos, en una BCC, la familia de planos 1, 1, 1 no lo representaría porque la suma es un número impar y por regla debería ser la suma par. Entonces, esa familia de planos no representa esa red. Ya. Yo digo, más drásticamente todavía, que suena más drástico, la familia de planos 1, 1 en BCC no existe. Y ahora explico por qué. Porque es una fracción, es la mitad de la familia de planos que sí representa toda la red, que es la familia de planos 2, 2, 2. La familia de planos 2, 2, 2 contiene a la familia de planos 1, 1, 1. Y yo me quedo con la general, no me quedo con la mitad. Está contenida. La familia de planos 1, 1, 1 está contenida dentro de la familia de planos 2, 2, 2. Esa es la explicación. Profesor, y si en una pregunta nos ponen una familia de planos que vemos que no verifica la condición de una BCC o una FCC. Esta pregunta a veces yo hago preguntas capciosas así. Encuéntrenme la distancia entre dos planos 1, 1, 1 de una red BCC. Entonces usted tiene que poner no existe. No se puede calcular. En todo caso, corregimos y hacemos de la 2, 2, 2 o simplemente no existe. Sí, sí. Puede calcular, pero tiene que explicar que esa no existe. Ok, se me fue. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ya. Algo en mi computadora. Ya. Sí, es así, o sea, es drástico. La familia 111 no existe para redes BCC, así como la familia 110 no existe para la FCC, porque es submúltiplo de la familia 220. ¿Entienden? Entonces, y si le piden, por ejemplo, yo critico las tesis cuando ponen, he obtenido este material y es de la familia 110 y están hablando de una FCC. Le digo, no puede ser porque ese plano no existe. No existe. ¿No? En los artículos serios se dan cuenta de eso, ¿no? Y los ponen correctamente. No existe el 110, se pone 220. Voy a insistir en eso. ¿Está bien? Cuando hablemos de rayos X vamos a seguir insistiendo en eso. Ahí se va a ver más evidente. ¿Okay? Entonces, para la familia de planos que sí existe, entonces va a corresponder un vector de la red recíproca. Claro, es evidente. Los HKL que existen en el espacio directo para planos coinciden con los que existen con los HKL que sirven para los componentes de los vectores en el espacio recíproco. Los dos son los mismos y son las mismas restricciones, ¿no?
O sea, para vectores de una FCC recíproca y planos cristalinos en una BCC directa. Existen siempre las mismas ternas, existen. No hay confusión. Por eso es conveniente saber digamos, los protocolos para construir una terna de índices de Miller. Para construir una terna de índices de Miller, ustedes tienen que comenzar trazando ejes cristalinos. No puede trazar cualquier terna de vectores primitivos. Cualquier terna de vectores no. Tiene que comenzar con ejes cristalinos. Toda la física del estado sólido es muy coherente, es muy rígida, lógica. ¿Está bien? Entonces, la familia de planos de una BCC son aquellos cuyos índices de Miller son todos pares o todos impares, o suman, perdón, suman siempre un número par, suman siempre un número par. Y los de una FCC son todos pares o todos impares. Y eso coincide con las respectivas redes recíprocas. Mejor dicho, eso se ve mejor trazando las redes recíprocas. Lo dejamos ahí, continuamos pasado mañana. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.